Me quiero detener aquí porque me está esperando don Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico y terrorismo. Alguien con quien, por cierto, no converso hace muchos años, así que va a ser grato volver a conversar con Pedro Yaranga. Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Igualmente, muy buenos días. A ver, Pedro, tengo varias cosas que preguntarle. Espero no escaparme un poquito de su expertise, porque claro, el caso ecuatoriano tiene sus bemoles y tiene siempre sus ribetes. Yo quería preguntarle si usted en sus trabajos de investigación ya ha podido encontrar vínculos del narcotráfico peruano con bandas ecuatorianas claramente establecidas, lobos, choneros, tiguerones. ¿Ya hay evidencias de eso, Pedro? A través de los años no se descarta, la policía no la ha confirmado, sin embargo yo todavía antes de la pandemia en unas investigaciones que hice parte de la frontera, especialmente por la cordillera del Cóndor, algo de eso he encontrado, incluso con los resilientes de las FARC, porque en algún momento o todavía el gobierno de Kuczynski se notó la invasión de un sector de esta mafia con los resilientes por la parte de la cordillera del Cóndor para el tema de la minería ilegal del oro. Posteriormente también para temas de narcotráfico. Se han identificado 3 o 4 personas que en ese momento comandaban. El ejército peruano intentó reaccionar, pero del todo no se ha podido controlar. A la fecha, toda esa zona está plagada de minería ilegal de peruanos, de ecuatorianos, pero también los ríos están ahí siempre controladas por maquinaria pesada, por ejemplo, por dragas que no son de propiedad de personas peruanas. Las bandas ecuatorianas han fortalecido su presencia en el crimen organizado en Ecuador, lo vimos claramente durante esta semana, pero ya sabíamos de su enorme penetración en el manejo de economías ilegales. Pero a mí me ha sorprendido mucho saber cómo han diversificado sus operaciones, Pedro. Ya no solo es narcotráfico, es minería ilegal, como lo has mencionado. Están comercializando vacunas falsificadas, están en trata de personas, que no son delitos menores. Pedro, trata de personas, extorsiones también. Así es. ¿Qué tan rápido se produce en un Estado que no controla a estos grupos la proliferación hacia otros delitos? Lo que pasa es que Ecuador, más o menos desde el 2009, ha descuidado bastante el tema de la seguridad. En Manta había un control importante, por ejemplo, para algunas interdicciones del océano, gran parte del océano Pacífico, eso se ha retirado. Funcionaba con el apoyo de Estados Unidos y en gran parte se ha bajado pues, el control natural. Y por lo tanto estas pequeñas bandas que no son organizaciones todavía salieron dando servicio. Por ejemplo, estos choneros son los que inicialmente lograron mayor protagonismo, pero dando servicios a otras organizaciones transnacionales como el Cártel de Sinaloa y también al Cártel Jalisco Nueva Generación. Posteriormente se ha ido dividiéndose, entonces salen, por ejemplo, los lobos, R7, los gángsters, las águilas, en fin, creo que ahora sobrepasa los 30, pero todavía no son, digamos, bandas organizadas lateralmente o estructuradas formalmente. Por lo tanto, cada uno actúa en parte a su manera. Y en esas condiciones yo creo que con algún esfuerzo, tanto de la policía y también articulando con los trabajos que realiza el Ministerio Público y el Poder Judicial, todavía es posible controlar. Eso es interesante, Pedro. Ahora, hablemos un ratito, si me lo permites, de política carcelaria. Si las cárceles están en pugna, si los malhechores pugnan contra el Estado ecuatoriano, y seguramente lo hacen también en espacios de cárceles peruanas, por el control de las mismas, se produce una paradoja. La policía está detrás de los delincuentes a los que detiene y manda a las cárceles donde se está produciendo esta ebullición del delito. ¿Cómo hace la policía entonces en esta paradoja? Porque igual tiene que detener delincuentes y mandarlos a algún sitio, Pedro. Efectivamente, lo que pasa es que
digamos, no existe esta articulación de controlar la criminalidad. Eso casi en parte también ocurre en nuestro país. Las cárceles en parte están descuidadas, el personal que cuida no está, digamos, adecuadamente supervisada. Entonces, muchas veces lo que a veces la misma policía y los políticos desconocen es que muchos de estos criminales hacen trabajos especializados desde las cárceles. Así es. Y parte de la criminalidad lo que hace es multiplicarse a través de las cárceles. Por ejemplo, yo me pregunto, digo, los políticos proyectan qué es lo que va a pasar de aquí a 10, 15 años. Para mí está claro, y creo que así también dice los trabajos de proyección que hace la policía especializada. De aquí a 10, 15 años vamos a enfrentar a una criminalidad mayor, más organizada, más estructurada, y eso me parece que va a ser las organizaciones criminales que salen de Brasil, como el PCC, el Comando Vermelho, básicamente, ¿no? Ellos, la especialidad que ellos tienen es multiplicarse desde las cárceles. Cae un hermano, cae una hermandad a las cárceles, inmediatamente capta a los criminales más ranqueados y continúan con las extorsiones para empezar. Y trabajan en el narcotráfico, la minería, la trata de personas, en fin. Pedro, es clarísimo que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, probablemente los dos cárteles más poderosos de México, operan por el momento. Del momento operan directamente en Ecuador. El Perú parece haberse convertido en un país de acopio y de salida, más que de presencia de cárteles. ¿Por qué los cárteles mexicanos no han penetrado, como sí lo han hecho en Ecuador, en los espacios nuestros? ¿O sí lo han hecho y la policía no lo sabe? Lo están haciendo, pero lo están haciendo con tácticas nuevas. Ya desde hace años por ejemplo, no se nota presencia de mexicanos, de brasileños o de colombianos en nuestro país. Y si hay, más se da en la capital. Ese tipo de presencia más vamos a ubicar por la parte de Bolivia. ¿Por qué? Porque los representantes de esos cárteles están en lugares estratégicos, solamente para acopiar. Ni siquiera personalmente lo hacen otros, simplemente ellos supervisan. Es decir, el trabajo poco a poco se va fortaleciendo, se va mejorando, ellos aprenden de sus errores. Entonces, ¿quiénes son los que hacen? Los clanes familiares, tanto en la selva, en la sierra, es decir, todo el trasiego, la elaboración, el acopio, la elaboración y todo el trasiego de la droga. De eso se encargan los clanes familiares. Y lo único que hacen los representantes es supervisar. Entiendo. Ahora, ¿por qué en la cadena delictiva del tráfico de cocaína el eslabón de la comercialización y la distribución es más violento que el de la producción y el acopio? Porque en la producción, incluso ese es el segundo eslabón. El primer eslabón son los cocaleros. No hay tanto problema porque ahí se gana poquito. Que elabora inicialmente gana poquito. Claro. Nosotros hicimos todo un estudio a través de los años y hemos concordado en que, por ejemplo, por cada kilo que se elabora, muchas veces lo hace el mismo cocalero, a más gana $40. Sí, pues. El que gana más es ya el intermediario, es decir, el que compra pasta básica y comercializa, de ahí empieza multiplicándose las ganancias. Por lo tanto, claro, las acciones delictivas también se dan más en ese tramo. Clarísimo, Pedro. Ahora, algunos gobiernos, para intentar bajar la tasa de homicidios producto de los sicariatos o producto del narcotráfico, decidieron pactar con las bandas del crimen organizado. En México ocurrió. Cuando llega Felipe Calderón, rompe esas alianzas y se produce una guerra del narco que genera miles de muertos. Oye, Bukele había negociado con las maras antes de meterlas presas. Yo quería preguntarte lo siguiente, más allá de que sea absolutamente inmoral negociar con delincuentes y pactar con ellos, como política de seguridad, ¿daría resultados? Los hechos nos demuestran que no, porque el delincuente en algún momento se puede pactar, pero siempre suele utilizar diferentes tácticas el delincuente. No va a dejar la actividad que siempre domina perfectamente.
y a veces los políticos se dejan engañar por ese lado. Al delincuente hay que combatirlo con las leyes, con una policía especializada que poco a poco va aprendiendo. Por suerte nosotros tenemos una buena policía en el caso de Perú, lo único que falta es mayor apoyo logístico. Y al mismo tiempo, todo ese trabajo hay que articular perfectamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial. La policía podría hacer un buen trabajo, pero si es que se baja la guardia a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, de nada sirve ese trabajo. Otro, el tema de los penales, del control de las cárceles. Sin duda. Claro, eso es clave, Pedro. Tiene que mejorar. Así es. Clave, perfectamente, sí. Ahora, Pedro, si Noboa atiza el avispero en Ecuador y empieza bajo el estado de excepción a hacer capturas, lo que podría pasar es que a través de nuestra porosa frontera norte, muchos de los delincuentes ingresen al Perú. ¿Te preocupa eso, Pedro? Por supuesto que sí, ese es el efecto globo. Entonces, para combatir la criminalidad, porque esta criminalidad no solo es de Ecuador, tampoco solo es de Perú. No, es transnacional, sin duda. Esto se ha masificado, por lo menos esto tendríamos que combatir a nivel de América Latina. Así es. Por lo tanto, los gobiernos productores de coca y aquellos países que simplemente sirven de paso, todos deberíamos unirnos y enfrentar de una forma mancomunada esta criminalidad, siempre con la misma dirección. Pero Pedro, lo que planteas es interesante porque significa que las inteligencias de los estados deberían trabajar en conjunto, en reuniones periódicas o en gabinetes multilaterales para poder llegar a conclusiones importantes. Igual los presidentes deberían hacer coordinaciones para fortalecer ese trabajo. Entonces ahí no se produce pues el efecto globo, se combate realmente esta criminalidad. Y paralelamente lo que hay que trabajar, o sea, a nivel de los gobiernos, paralelamente de combatir esta criminalidad, también hay que trabajar para combatir, por ejemplo, la desocupación, es decir, la pobreza y la pobreza extrema. No, esa es la mejor estrategia. Esa es la mejor estrategia. Esa es la mejor estrategia. Pedro, una última pregunta. Noboa, en una entrevista radial el día de ayer, habló de la extradición de delincuentes. Más allá del país de donde vengan, si tienen una sentencia de más de 5 años, está proponiendo extraditarlos. Pero para que haya procesos de extradición tiene que haber acuerdos bilaterales en la materia. Tú no puedes dejar a delincuentes en la frontera, ¿no es cierto?, a su suerte. Boric lo hizo y generó casi una situación diplomática compleja con el Perú. Así es. ¿Te parecen interesantes estas políticas que plantea Noboa en estos términos o que cada uno asume en sus estados la responsabilidad? Debería haber una coordinación, como has indicado, con los presidentes de donde provienen estos delincuentes, por lo menos de una forma general. Yo creo que de esa forma se puede combatir. En el caso peruano, por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 50 ya presos integrantes del PCC, del Comando Bermelo. Eso es totalmente peligroso. ¿Qué deberíamos hacer? Igualmente coordinar con Brasil y que se vayan a Brasil esos, porque de lo contrario estos empiezan a multiplicarse desde las cárceles. Eso es lo que hay que evitar. Interesante. Claro, pero para ello la Cancillería, la PCM, tiene que negociar con el gobierno de Lula, ¿no es cierto?, acuerdos bilaterales para que esto se produzca. Pedro, siempre es tan interesante conversar contigo. Te agradezco muchísimo la gentileza y los minutos que nos has regalado. Igualmente. Pedro Muchos abrazos. Ha estado con nosotros. Un abrazo. Experto en tema de narcotráfico, ha estado con nosotros. Ahí nos daba su mirada del problema, una mirada que preocupa. La sensación de preocupación, creo que es una sensación luego de lo visto en Ecuador y luego del crecimiento de la inseguridad en nuestro país. La sensación es de preocupación que no debería hacernos caer en un miedo y en una suerte de apaguen la luz y el último, ¿no es cierto?, el último apágalo y nos vamos todos. Por el contrario, cabeza fría, políticas públicas, poder claro, ejecutivo que hace las cosas correctamente, Congreso que apoya, en fin, va más por ahí que en entrar en pánico en este momento.